primero reaccionan frente a esta experiencia de persecución cuando aparece? Y en segundo lugar, ¿cómo ha visto usted que los laicos que lo han hecho exitosamente, es decir, se han sobrepuesto a esto exitosamente, lo han hecho en base a qué? Háblenos un poquito de esa experiencia. Bueno, el termómetro es siempre la relación con el Señor. El Señor es fiel. Hay que ver si yo lo soy. Me pasa a mí, te pasará a ti también, ¿no es cierto? Cuando uno baja un poquito los decibeles, entre comillas, de la relación con el Señor, cualquier incomprensión dentro del clero con el obispo es un drama tremendo, eso, y un desánimo. Pero cuando uno está con el Señor y está meditando y saboreando su palabra y lo hace o lo intenta vivir en comunidad, primero comienza a desdramatizar la situación, en primer lugar. En segundo lugar, ya no se siente víctima, no se repliega sobre sí mismo, esto es muy importante, lo toma con libertad interior y con soltura, que esto es fundamental, y además comienza a verlo con la mirada de fe. Oye, pero esto es normal que me pase. No me pasa por lo que yo soy, sino por lo que el Señor está haciendo en mí. Y además, como discípulo del Señor, vivir en parte algo de lo que Él vivió es maravilloso. Uno comienza hasta a tener alegría interior y a desdramatizar la situación. Esto es lo que yo he notado. Por supuesto que también los círculos de fe o círculos bíblicos o grupos de oración cada mes ayuda a que cada uno, no es que pueda desahogarse, porque no es la idea, pero sí volcar. A mí también me pasó esta incomprensión. ¿A vos también? Ah, sí, mira. Entonces digo, bueno, esto no está, estamos nosotros acompañándonos, no como gueto, no como secta, sino para volver al hogar y ante una indirecta o ante una burla o lo que sea, bueno, reaccionar amando. ¿Cómo es la forma de reaccionar amando? Desdramatizando la situación, poniéndole mucho humor y sobre todo no olvidar la intercesión. Cuando voy a orar por esa persona, no porque yo sea más bueno o mejor que esa persona, sino porque esa persona todavía no se abrió a esta luz nueva que por pura gracia de Dios yo he recibido. Esta es la actitud fundamental que yo noto y además apoyarnos mutuamente, ¿no? Esto, la comunidad es para eso, para decir, bueno, aquí está la clínica del espíritu, terapia intensiva para que sanes esta herida, mira, no es tan grave, cálmate porque todos pasamos por esto y así nos acompañamos mutuamente. Hay situaciones que son graves, muchas veces, que implican ruptura, y en ese caso intercedemos, ¿no? Primero con la oración de intercesión y luego con el diálogo que se puede hacer con las personas. Pero sí, evidentemente se está dando un paso. Yo veo un laicado cada vez más maduro, más crecido. Yo veo además que digamos, mejor, creo que lo sabes mejor que yo, o sea, un poco la cristiandad ya fue. La cristiandad ya fue. Hay gente que tiene mucha nostalgia de la cristiandad y vive mirando hacia atrás. Yo siempre les digo, miremos hacia adelante. Pero esta idea de cristiandad en la cultura, esta cosa de pensamiento homogéneo, unívoco, de los medios de comunicación, de la política, los sindicatos, todos son cristianos católicos, eso ya fue, sobre todo en nuestra América Latina. Y entonces hay que tratar de ver esto, de que hay un laicado que cada vez más le responde al Señor con gran generosidad y el Señor hace maravillas en ellos. Ahora, mire, respecto de esas maravillas precisamente, Padre, que hace el Señor, me gustaría ver justo cómo la experiencia de las agresiones muchas veces son en realidad señales de almas que están siendo interpeladas por el testimonio y que estas agresiones son señales de que están siendo tocadas íntimamente por el testimonio. Entonces, me gustaría, después de la pausa, que abordáramos el tema de la proyección apostólica, ¿no? Cuando se pasa de esta fase y se sale para convertirse en lo que Benedicto XVI llamaba minorías creativas en medio del mundo. ¿Cómo no? Estamos con el Padre Bellante de la diócesis de Venado Tuerto, un experto en la formación de laicos. No se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta en este último segmento de su programa Cara a Cara con el Padre Bellante y nos habíamos quedado, Padre, en el tema de un tema que es absolutamente natural, ¿no? Que es
Una vez que el católico es capaz de sobrepasar estas barreras y estas dificultades que son consecuencia de ser discípulos, como son discípulos, sí, le cae la advertencia del Señor: nadie va a ser más que su maestro. Si persiguieron al maestro, perseguirán a los discípulos, ¿no? Sí, además está claro en la palabra, van a recibir esto, esto y esto en medio de las persecuciones del mundo. Así es, clarísimo, efectivamente, así clarísimo. Es. Entonces, llegadas estas persecuciones y sabiendo que nosotros, para bien o para mal, lo juzgará la historia, pero para bien o para mal, se acabó la época de la cristiandad, se acabó la época de las mayorías católicas, aunque sean nominales, en nuestros países. Y en la opinión pública, claro. Y en la cultura. En la opinión pública, en la cultura. Los católicos que practicamos somos una minoría, ¿no? Pero este era un concepto frente al cual el Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II no se sentían intimidados. No, además... Hablaban de que esas minorías podían ser unas minorías creativas, es decir, con una capacidad de influir sobre la cultura enormes. Tal cual. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa fase en la práctica? Hemos hablado de un católico que se ha encontrado con el Señor ya de verdad, ha dejado de ser un católico formal, y ha entrado en este proceso de formación y de encuentro y de alimentación espiritual, ha cruzado ya la barrera de las... o sea, se ha habituado en realidad a las barreras de la resistencia y de la persecución, y ahora se encuentra con el horizonte, es un obrero en la mies. Sí, Alejandro, lo primero es que el mismo Señor, de los 72 discípulos, eligió 12 apóstoles, que quede claro. El apóstol es también discípulo, o sea que para ser enviado tiene que ser discípulo. Sortear la barrera de la incomprensión del mundo, digamos así, es algo demasiado llevadero porque tenemos el apoyo de la comunidad. Lo segundo difícil de sortear es cuando las persecuciones o incomprensiones vienen desde dentro de la comunidad, desde dentro de la iglesia. Y lo digo porque a veces hay entre los mismos laicos resistencias a aquellos que quieren crecer y madurar, sin tratar de ser una élite o un grupo de Illuminati, los Fraticelli, lo que sea, sino estoy hablando de gente con integridad, honestidad, rectitud de intención, que se manejan dentro de la obediencia de la iglesia, pero evidentemente hay resistencias aún dentro del mismo laicado, porque romper la vieja levadura, romper el viejo esquema y aceptar que hay nuevos caminos es muy duro. Y por eso que hay persecución. Esa segunda persecución, entre comillas, es la más dura. Sí, pero liberados de eso... Es importante advertirla, padre, disculpe que le interrumpa, es muy importante advertirle, por eso me gustaría que insistiera en ella, porque nosotros no podemos caer en una especie de mesianismo creyendo que nuestra comunidad cristiana y que incluso la iglesia va a ser... la que va a ser en el cielo. Claro. O sea, sigue siendo una comunidad marcada por personas con distintas opiniones, por pecadores, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Y en consecuencia van a existir esas discrepancias, van a existir esas dificultades y esas contradicciones. Mira, si cuando las discrepancias son fruto de matices en el seguimiento generoso, alegre, disponible del Señor, bienvenido sea. Cuando las discrepancias a veces son porque hay algunos que no quieren avanzar, no quieren crecer, quieren quedarse de alguna manera en los privilegios de el estar en una comunidad como un Rotary Club, un Club de Leones, una ONG, que hay mucho de eso, mucho de eso. Estamos aquí en una trinchera, nos sentimos bien y no avanzamos. Cuando alguno realmente dejándose llevar por el Espíritu quiere avanzar, hay persecución. Y entonces allí es donde viene un gran desánimo. ¿Y qué le digo yo a ese laico? ¿O qué me digo yo a veces? ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque el Señor nos está purificando de tal manera, primero fuera del mundo, ahora dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que solamente en el horizonte de nuestra vida quede Él. Y estoy diciendo algo fundamental para que realmente el discípulo sea discípulo. El discípulo sea laico, sacerdote o religiosa, o monje o monja, pero el discípulo tiene que tener en el horizonte de su vida muy claro el rostro del Señor. Y quieras o no, cada vez más tiene que ser Él el absoluto de su vida, por más que sea casado, con hijos, porque si no, no queda claro que soy un discípulo y que Él es el único Señor de mi vida y que todo lo demás viene como añadidura de ese amor que Él me regala. Entonces digo, justamente se van formando
esas comunidades cada vez más seducidas y enamoradas del Señor, que sin cerrarse, abriéndose con paciencia, con mucha misericordia a los de dentro y a los de afuera, para decirlo de alguna manera, entendiendo y trazando puentes entre fe y cultura, fe y vida, en una sociedad pluralista y con todas esas cosas que se dicen hoy día, utilizando la palabra pluralista para decir y hacer cualquier cosa, bien, de a poquito ir creciendo en oración, sobre todo oración contemplativa. Y cuando digo contemplativa, que no piense ninguno que estoy hablando de hacernos monjes o monjas. Pero en la primitiva iglesia, la comunidad apostólica tenía dos cosas, oración y predicación. Y que por lo menos por lo que yo estudié fue así, incluso el monacato no fue sino prolongación de ello. Entonces, por allí hemos perdido de vista en la iglesia que la oración es para todos. No porque el laico sea muy entregado a la tarea pastoral tiene que dejar la oración porque una monjita carmelita reza por él. La oración no es vicaria, cada uno debe orar. Entonces, primero, para que haya una comunidad, un grupo que sea fermento, tiene que haber oración, más formación, para que haya apostolado de verdad y no activismo. Entonces, qué importante lo que decía, el que se enamora del encuentro con Cristo Eucaristía. Yo conozco jóvenes y adultos que van a las 3 de la madrugada, en pleno invierno, que en Argentina en el mes de junio, julio, agosto, en mi zona hace mucho frío, van a las 3 de la madrugada a estar 1 hora con el Señor. Y tú no te imaginas las bendiciones que es estar con el Maestro a solas a las 3 de la madrugada mientras afuera está helando. Eso forja al discípulo y lo forja la contemplación para las intuiciones maravillosas de la acción, para que la acción sea justamente apostolado y no puro activismo, ni porque se me dio la gana, ni capricho. Y además hacerlo con los otros, compartiendo la creatividad, programando, porque eso es una cosa muy importante. La contemplación lleva a la acción, pero en el medio está la planificación, una planificación flexible, por supuesto, abierta, atendiendo a diferentes circunstancias, pero tiene que darse. No basta con ese voluntarismo que durante décadas dominó nuestra iglesia, o fue sin querer queriendo como el Chavo. No, tiene que haber, además de la voluntad y el deseo, que no está mal, tiene que haber una planificación. Entonces yo noto que la disciplina en esto de la contemplación más la planificación y en una acción coordinada y comunitaria está dando frutos. Y los frutos concretos es que, por ejemplo, laicos, y laicos estoy hablando de mi anterior parroquia y de la nueva parroquia, que llevan adelante cada año en verano, vacaciones de verano para ellos y vacaciones de invierno, que son 15 días, están llevando adelante retiros ignacianos llamados comunidad, convivencia se llaman, que tienen también el aporte de la renovación en el espíritu madura, contemplativa, y el aporte de lo teresiano, de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Son 6 días, ellos sacrifican, entre comillas, sus vacaciones o parte de sus vacaciones para ser servidores de otros hermanos laicos en esos 6 días que marcan a fuego a la persona. Y van increyendo, ¿no? La convivencia con Cristo tiene el sello del querigma. Luego la convivencia con Pablo tiene el sello de la misión. La convivencia con Pedro tiene el sello de la reconciliación con la iglesia. Y la convivencia con María es contemplativa y lleva después a la convivencia con el Espíritu, la Trinidad y Dios amor. Esto es una escuela. Digo, como un ejemplo concreto, la llevan adelante laicos. Algunos son docentes, otros son profesionales, pero también algunos son empleados, algunos son obreros, y la capacidad que le da el Señor a la hora de comunicar el mensaje, no solamente con claridad teológica bíblica, sino con ardor y con unción, les hace creíbles, porque finalmente, no sé, el joven ve que ese joven que está en la universidad le está hablando de su propia vida, y el profesional o el obrero también. Entonces, qué lindo que es esto, porque ellos todo el año se van alimentando con la oración, el estudio bíblico, el estudio de la historia de la iglesia, de la teología, de la liturgia, para poder expresarlo en esas experiencias de verano. En ese tiempo de vacaciones. Sí. Perfecto. Ese tiempo es ejemplo maravilloso porque expresa cómo se expande la iglesia, haciendo que fieles que probablemente tenían una experiencia más bien tibia, claro, ahora tengan una experiencia de auténtica reconversión en el Señor.
Uno de los problemas que vemos en nuestros países, y Argentina definitivamente no es la excepción, es la proyección de ese laicado, no solamente en la extensión, digamos así, y en el despertar de la iglesia, claro, sino en la inserción en la cultura. Sí. Nuestros sistemas político-culturales son catastróficos. Catastróficos. Y Argentina no solamente no es una excepción, sino está por Sí. lo emblemático. Sí, en eso es el un poco tema. tiempo que nos queda, padre, ¿cómo lleva ese discipulado? Porque esa inserción es un verdadero desafío. Sí. Porque requiere no solamente la decisión y la buena voluntad, sino un buen grado de la astucia evangélica y de la prudencia. Sí, Alejandro, pero también requiere, entre comillas, la conversión de los pastores, presbíteros y obispos. ¿Por qué? Porque nuestra formación como iglesia es que, a ver, la doctrina como tal siempre es ortodoxa y repetir una doctrina es, digamos, si se quiere, fácil, porque es así, 2 más 2 es 4 y se acabó. Pero cuando ese ámbito lo llevamos, por ejemplo, a los medios de comunicación social o a la política o al sindicato, pareciera que se transforma en ambiguo. Yo recuerdo perfectamente cuando hice mis estudios de pastoral de la comunicación en Roma, que teníamos un profesor que era del Pontificio Consejo de las Comunicaciones. Él decía, la iglesia gasta mucha energía y dinero en la diplomacia, pero no siempre gasta lo mismo en la comunicación. Por eso a veces es mal conocida su actividad y su misión. Y tenía razón este monseñor, que era un monseñor del este europeo. Tenía razón. Y a veces también, y le preguntamos por qué. Y él decía, porque en el fondo la comunicación